Vamos al despacho del licenciado José Luis Nazar, el abogado de la podóloga, sí, de esta chica que tanto se ha hablado en los últimos tiempos acerca del abuso sexual de Ricardo Lavolpe, obviamente con ella, y todo lo que ha venido transcurriendo. Ayer escuchábamos a esta chica hablar con Joaquín López Dóriga, ¿no? Sí. Y explicaba una serie de circunstancias. Ahora saludamos con mucho gusto al licenciado José Luis Nazar. Licenciado, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. Con mi gusto saludarlos y a sus órdenes. Igualmente, licenciado, pues una pregunta así muy para entrar en la plática, licenciado. ¿Le ha gustado que sea tan público el asunto de un acoso sexual o de un abuso sexual, hostigamiento sexual, como sea la palabra jurídica, sobre un cliente de usted que, pues obviamente los medios pues hacen esto mucho más grande de lo que podría ser, ¿no? Bueno, definitivamente no puedo decir que me ha gustado, pero por un lado hay que entender el trabajo de quienes tienen el deber de informar. Ante todo hay que proteger a la víctima de un delito y más de un delito de esta naturaleza, pero hasta hoy afortunadamente han sido muy profesionales en el trato con Belén. Ella ahorita se encuentra con abogados asignados de mi oficina practicando diligencias, debidamente acompañada y asesorada, y hemos mitigado en la medida de lo posible pues el efecto público de un tema tan desagradable que no debía de haber pasado de una averiguación secreta. Desafortunadamente, insisto, entendiendo el deber de información, pues ayer nos encontramos con que algún medio publica la investigación completa y a invitación del señor López Dóriga, pues Belén accedió a entrevistarse y así lo hizo. Ahora, ese medio fue el Récord que publicó toda la investigación, y López Dóriga después entrevista a Belén. Pero esto tiene un nacimiento. Este nacimiento fue la semana pasada, cuando Jorge Vergara dice públicamente algo. Eso yo creo que fue lo que detona todo este asunto, ¿no? Bueno, el dar a conocer las razones por las cuales toma una decisión, entiendo yo que en el equipo, que es rescindir un contrato. Me imagino, yo no vi la entrevista, no estaba yo en el país, se le preguntan las razones y él dice por una razón de esta naturaleza, pero ya el detalle de la operación se da a conocer hasta ayer. Licenciado, le saluda Rafael Ocampo. Hay detalles que por supuesto nos gustaría saber de un posible arreglo, pero antes, y tocando este tema que le planteaba Gerardo, pareciera que a ustedes les conviene mantener este tema en los medios. Y Rafael, buenas tardes. A ver, vamos a dividirlo en dos, si le parece bien. El tema del arreglo no es un tema, no hay posibilidad alguna de un arreglo. Okay. Nadie está buscando un arreglo, ni se va a buscar un arreglo. Las instrucciones que yo tengo de mi representada es, vamos a coadyuvar con el Ministerio Público para que la Fiscalía decida lo que tenga que decidir. O sea, aquí nunca vamos a poder hablar de un arreglo porque no lo va a haber. Lo que va a suceder y lo que ha estado sucediendo es ella vierte los hechos, da su verdad, el Ministerio Público investiga. Evidentemente tenemos que entender que este es un delito de los que se llaman de realización oculta, porque obviamente no se cometen en frente de todo el público. La Suprema Corte de Justicia ya nos ha hecho valorar en este tipo de delitos que la que dice la víctima tiene cierta preponderancia, porque está afirmando aún contra su propia integridad personal, más como sucede en este caso, que está probado desde mi punto de vista con una serie de indicios colaterales que nos llevan a concluir que esa, la versión de Belén, es la verdad histórica. Bueno, y el otro Entonces, ni hay arreglo, ni hay interés. Lo único que hay es un ejercicio de un derecho y además una obligación de ir ante la autoridad, darle a conocer hechos para que la autoridad decida qué son y cómo se castiga. Entonces déjeme precisar, entonces ustedes no están buscando un arreglo pese a que la autoridad, cuando ha tenido la oportunidad de hablar, la Fiscalía ha dicho que su prioridad es buscar una conciliación, si no estoy mal. Los medios alternativos de solución de controversias es un tema en el que México ha estado muy involucrado últimamente. Ha buscado que muchas soluciones alternas sean diferentes a los juicios penales. Pero este es un caso, no habrá que perderlo de vista, que una conducta de esta naturaleza, sin juzgar yo a nadie, así es el delito de hostigamiento sexual, lo que afecta es el desarrollo psicosexual de la víctima. Y entonces, ¿quién va a reparar el desarrollo psicosexual de la víctima?
Hoy por hoy, y lo quiero dejar muy claro, afortunadamente hay una reacción desde mis 30 años de experiencia nunca antes vista. Bueno, ahí ya parece que se rondaba. Un abogado de muchísimo prestigio, hay que decir, el abogado Nazar. Así que, pues evidentemente muy bien respaldada en este caso la parte acusadora. Ahí está, ya está, licenciado, perdón, lo perdimos un poquito de contacto, pero nos decía. Muchas gracias. No sé si me alcanzaron a escuchar el tema de que la Comisión Nacional de Víctimas ya dispuso de un equipo de psicólogos y están apoyando a Belén en ese sentido. Ese es el apoyo que se le puede dar. A ver, licenciado. Si alguien ha hablado de una conciliación de naturaleza económica, le adelanto, la respuesta es no. Sí, no, queda claro. No hay posibilidad alguna. Así fue instruido por Belén y así... Licenciado, hay sin embargo, yo lo escribía hoy en Milenio, hay una sanción ya moral que evidentemente se mide pues con criterios muy dispares a partir de lo que se ha publicado en los medios. Es decir, el señor Ricardo Antonio Lavolpe está siendo enjuiciado porque ha decidido ni siquiera hablar, ha dicho que no conocía la acusación formal y ni siquiera está en el país por lo que sabemos y va a tardar en presentarse. ¿Cuál debería ser, desde su punto de vista, el castigo para esta persona de resultar culpable? No me corresponde a mí decidirlo, ni siquiera sugerirlo. Yo lo que sí le puedo decir es que la ley prevé que una persona que comete el delito de hostigamiento sexual, si se le prueba, se le podrá sancionar de 1 a 4 años de prisión. Desde la trinchera de la parte acusadora, yo considero que hay evidencias suficientes para que sucedan dos cosas. Una, que la Fiscalía General del Estado proceda ante el Poder Judicial del Estado por una solicitud de orden de aprehensión. Es un delito no grave, alcanzará libertad caucional, si así la solicita, y se enjuiciará y finalmente llegará a imponerse una sanción que tiene que ir desde este año hasta los 4. En el caso de que logremos acreditar durante el juicio la existencia del delito, que, insisto, para mi juicio y en mi carácter de abogado de la víctima, yo creo que está evidenciado. Sí, pero eso es el grave problema de este tipo de supuestos delitos, licenciado, el poderlo comprobar, como es prácticamente también imposible comprobar, por ejemplo, la bigamia. O sea, hay algunos delitos que son completamente difíciles de comprobar por la misma situación que se da. Es la versión de una parte contra la versión de otra. Yo no me quiero poner como abogado del diablo, pero ¿y si gana Lavolpe? ¿Qué pasaría? Si él demuestra que él tiene la razón, yo no tendría empacho en que se le conceda su sentencia absolutoria o se archive su investigación. Pero hay reglas procesales. Hay reglas procesales que nos llevan a que los jueces tienen que darle cierto valor preponderante a lo que diga una víctima de esta naturaleza. Vamos a esperar a ver qué dicen los peritos en materia de psicología, si hay afectación en materia psicosexual de la víctima y a qué grado alcanzó y a qué se debe. Hay indicios, hay personas que le escucharon, hay personas que hablaron con Belén para que esto ya no siguiera adelante, hay personas con las que Belén se desahogó, hay personas que cuando entiendo yo que el señor Lavolpe quiso hablar con Belén, entraron a ver si todo estaba bien. Esas son pruebas que se llaman pruebas indiciarias. La suma de los indicios constituyen una prueba suficiente para dictar una sentencia. Licenciado, yo le preguntaba... No es nada más negativa contra afirmación, porque entonces, pues todos estos delitos quedarían impunes. Yo le preguntaba al principio, y evidentemente aquí siempre se cruza un poco lo legal y lo legítimo. Belén, vamos, no estuvo obligada ayer dando una entrevista, lo hizo por voluntad propia, quizá por estrategia también de ustedes. ¿Van a seguir ustedes litigando esto en los medios? No, nuestra estrategia está enfocada a la averiguación previa, a la investigación. Estamos en un contexto, y nosotros lo entendemos así, donde México le ha sido llamada la atención para protección a la mujer desde una convención llamada la Convención do Belém do Pará, donde la mujer ha sido un tema principal últimamente como el motor de las diversas reformas. Yo platicaba que ayer se publica un decreto del presidente de la República para tomar más medidas para erradicar la violencia
contra la mujer. Hay leyes especiales para ese sentido. En este contexto social se da este acontecimiento. ¿Qué puede hacer una chica como Belén, que un día se levanta y ve a 8 columnas en un diario? Pues la acusación o lo que ella produjo ante el Ministerio Público, pues efectivamente contestarle a los medios. Ustedes tienen su trabajo y tienen su obligación de informar, y nosotros la entendemos. Vamos a ir reaccionando en función de ello. Nosotros quisiéramos que esto nunca hubiera salido a la luz, sería el mejor escenario. Pero si no es así, también tenemos que trabajar con el escenario en que está. Ahora, licenciado, dos grandes despachos, el que usted representa, una gran figura del mundo jurídico, sin duda alguna, contra Gracias. Juan Velázquez, ¿ya han establecido comunicación ustedes como abogados y qué se dicen? Yo justamente tuve una junta con mi amigo y gran abogado Juan Velázquez, pero no me comentó que él fuera a ser el abogado. Ah, bueno, se habló Pero de que era del despacho. Ya habrá que comunicarlo, pues nada, como... No me comentó nada Juan, insisto, tuve una junta con él hoy a las 9 de la mañana para otro tema, pero bueno, pues son asuntos en que los abogados nos conocemos, en el tribunal argumentamos y fuera del tribunal continuamos con nuestra amistad. Este asunto no puede estar sujeto a una negociación porque la dignidad de una mujer, la libertad sexual de una mujer y el normal desarrollo psicosexual de una persona no están sujetos a una negociación ni hoy ni nunca, sea quien sea la víctima y sea quien sea el acusado. Yo al menos no me prestaría una negociación y me queda muy claro que mi clienta tampoco se va a prestar. Ayer me convenció de ello y estoy muy orgulloso de representarla por eso. Licenciado, le saluda Luis Castillo. En este tema que tanto se ha mencionado, ayer el fiscal Nájera decía que más o menos sería 180 días lo que duraría el reclutar pruebas, el llevar pruebas. Usted, en un panorama, ¿qué tiempo prevé que dure todo este juicio, toda esta situación? Hay dos etapas, la de la investigación, que la hace la Fiscalía desde un punto de vista unilateral, y luego el juicio. La primera etapa, la de la Fiscalía como tal, la averiguación previa, aunque no tiene un tiempo, me parece muy razonable el término que fijó el fiscal, 180 días, lo que a mí me denota que verdaderamente le están poniendo interés al asunto, afortunadamente. Licenciado, ¿cuáles serían? Por el otro lado, el juicio, la Constitución establece ciertos plazos. Perdón. Sí. Diga. Es que tenemos un delay ahí y hace que uno se meta, pero por favor. O sea, la continúe. Constitución establece ciertos plazos. En todo caso no podría pasar de un año, pero el acusado también tiene derecho a ampliar ese término conforme a su defensa le convenga. No es prioritario el derecho a la debida defensa. Licenciado, yo nada más una pregunta, ahorita que Gerardo lo saludaba, ¿cuál es digamos, el término correcto que tendríamos que utilizar desde la perspectiva de ustedes? Hostigamiento sexual, abuso sexual, ¿qué cometió? ¿Cuál es el delito que a juicio de ustedes cometió el señor Davolpe, para ser precisos? Quiero ser bien claro que a juicio de nosotros, porque el Ministerio Público es el que va a proponer los hechos como delictivos y el juez va a fijar los delitos. Yo, desde mi punto de vista, por la información que he manejado, yo veo que aquí hubo un hostigamiento sexual. Es decir, una persona sin pasar más allá que los fines de contenido lascivo, ubicándose en su posición jerárquica sobre la víctima, le hace alguna, por decirlo coloquialmente, ¿no? Le hace alguna proposición en la que ella no esté de acuerdo. Una proposición Pues y toma de naturaleza sexual, acción también por lo que relata Belén y la quiere obligar a algo, ¿no? Físicamente. A veces bastará con el hostigamiento. Claro que el hecho de que la haya, como ella relata, haber agarrado de la bate, decir que te da miedo, etcétera, pues son acciones propias de ese hostigamiento. Si la fiscalía puede, y es el órgano competente para tener una visión de otro delito, y quedará libre de hacerlo, Pues nosotros nos sujetaremos al criterio final de ellos. Pues muchas gracias, licenciado José Luis Nazar, para tomar esta entrevista, para explicarnos un poco más lo que es el tema de Belén y lo que es la propuesta jurídica que van a llevar a tribunales, así de simple y de sencillo, ¿no? Muchas gracias a ustedes, Gerardo, Rafael, Luis, se los agradezco mucho en nombre de mi representada y sobre todo en un tema tan difícil y espinoso como es este. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Hacia sus órdenes. Bueno, pues hoy clases de Derecho. Sí. Clases de Derecho en la No, pero es televisión. importante, ¿no? un Saber hombre qué es lo que ellos importante, están... claro. Que es el hostigamiento, ¿no? Sí, claro. Ahí- Porque ahí es José Luis eso, ya ¿no? estaba diciendo una cantidad de estupidez. Me enseñaba. Y no era.
Era No, otra por cosa. eso era hostigamiento. Era otra cosa. El Madrid. Es que eso es lo que propone, pero dice, definirá Madrid, el venimos con Ministerio fútbol, a mí Público. ya me vale dos pepinos.